creativamente. Versículo 7, vamos a mirar lo que dice el versículo 7. Y la repetirás continuamente, la inculcarás, incúlcaselas, dice esta versión. Con diligencia háblales continuamente a tus hijos. Pero la segunda parte dice: háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando ¿qué? Y cuando te levantes. Yo no voy a tomar mucho tiempo acá porque ya hablamos de eso en el pasaje anterior, en el punto anterior, pero el problema es que a veces como padres nos falta creatividad. Ya lo dije ahora, que algunos padres no tienen sino una metodología para enseñar y los reúnen como cuando los reúnen en un instituto bíblico. No, sea creativo para enseñar la palabra en la casa. Sea creativo, aproveche las oportunidades. Yo recuerdo cuando mis hijos, que ya son muchachos hechos y derechos, 19 y 17 años respectivamente, yo recuerdo cuando ellos eran niños, cuando estaban pequeñitos. Y yo recuerdo que mi esposa y yo estábamos viendo un programa de televisión con ellos y de pronto en el programa de televisión salía algo que iba en contra totalmente de lo que enseña la palabra de Dios. Inmediatamente aprovechábamos, mi esposa y yo nos mirábamos y ya sabíamos que en algún momento teníamos que hablar, no podíamos quedarnos callados. Y llegaba un momento entonces en que hablábamos en contra de lo que decía ahí, pero de una manera ¿qué? Informal. Nada de cátedra, nada de apagar el televisor. Venga muchachos que les voy a... No, venga, es que estamos viendo un programa de televisión, un consejo, háganlo en las propagandas. No interrumpa. Es decir, esto es para que los muchachos puedan vivir una vida normal, pero en medio de la normalidad, entre comillas, que los vamos ¿qué? Los vamos ¿qué? Amolando, afilando. Los vamos a volver cuchillas de la palabra. Amados, amadas, voy a decirles algo que la Biblia lo enseña, pero que ahora muchas ciencias descubrieron eso que la Biblia ya lo enseñaba. Mire, los primeros 10 años son fundamentales. Los primeros 10 años. Lo que usted le enseña a su niño y a su niña en los primeros 10 años, eso se queda por el resto de la vida. Alguien dirá, uy, Renzo, pero yo conocí al Señor, ya mis hijos están grandes. Bueno, yo no le voy a decir que va a ser un 100%, pero hay esperanza. Hay esperanza. Yo conozco muchachos que aún grandes empezaron aquí, si no nosotros. La mayoría de nosotros somos de una generación que conocimos de Cristo, fue adultos. Yo conocí a los 19 años. A mí no me enseñaron la palabra de Dios en mi casa, pero gloria sea al Señor por su bendita fidelidad. Aquí estoy. Así que hay esperanza. Si usted de pronto sus niños ya están muy grandes, hay esperanza. Así que cuando hablamos de enseñar la Biblia creativamente, ahí es donde tenemos cantidad de enseñanzas. Me encanta una donde San Pablo, hablando de Timoteo, ¿recuerdan el pasaje que hablamos ahora de que toda la Escritura es inspirada por Dios? El versículo 15, el versículo anterior dice: y tú que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, ¿y las aprendió de quién? De la abuela y de la mamá. De la abuela y de la mamá. Y hasta habla con nombre propio, Loida, por si le gusta el nombre para una niña. Loida. Y ahí está, Eunice. Ahí está. Entonces, qué lindo cuando uno empieza a enseñar la palabra de Dios, cuando ellos están niños, porque amados y amadas, no quiere decir que ellos no se vayan a equivocar. Eso no es garantía de que nunca se vayan a embolatar, que nunca vayan a... No, eso no es garantía de nada. Pero sí estoy sentando, ¿qué? Principios, preceptos, valores. Y ese muchacho y esa muchacha, cuando crezca, ya sabe la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo le va a ¿qué? Le va a redarguir en algún momento, y créame, no lo va a dejar que se pierda, no va a dejar. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Los mandamientos de la palabra de Dios deben de ser el tema de la conversación, tanto en el interior como en el exterior del hogar, del principio hasta el final del día. Eso es lo que tenemos que hacer como padres. Cuando tenemos a nuestros hijos bajo nuestro techo, así a ellos ya no les gusta escuchar palabra de Dios, pero la van a escuchar. Por favor, estoy diciendo que seamos creativos, no nos volvamos aburridores, pero el hecho de que el muchacho, porque usted sabe que los adolescentes todo es malo, todo lo que venga de papá y mamá es malo. Pero no importa que se enojen, que se molesten, pero yo voy a predicar la palabra en mi casa. Porque ahí tenemos a cantidad, ay no, es que no le gusta que yo le hable. Tú nunca más le volvieron a hablar de la Biblia. Error. Claro, hay que afilarlo, hay que amolarlo, así no les guste, pero hay que hacerlo. La creatividad se puede definir como la disposición del individuo
que le impulsa a inventar, descubrir y crear. Pídale sabiduría al Señor, papá, mamá que me escuchan. Usted sabe, usted más que nadie conoce a su hijo, a su hija. ¿Cómo le llega con la palabra? De pronto con cierta metodología no ha podido. Busque otra. Busque otra. Yo conocí a alguien, Renzo, pero es que no me escucha. Regálele un libro. Algo, invéntese algo. Y qué bueno que Dios, dice la Biblia, que si alguno es falto de sabiduría, ¿y quién es falto de sabiduría? Todos nosotros somos faltos de sabiduría. Si alguno es falto de sabiduría, ¿qué dice Santiago? ¿Qué dice Dios a través del apóstol? Pídala a Dios, el cual da a todos, ¿cómo da? Abundantemente y sin reproche, les será dado. ¿Cómo predicar? Ese es el reto que tenemos los predicadores que estamos tiempo completo. ¿Cómo hacer para predicar para que la gente no se duerma? ¿Cómo hacer para uno pararse aquí y hablar y que todo el mundo no esté distraído? ¿Cómo hacer para uno pararse aquí y hablar y que la gente esté tomando apuntes? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hago? ¿Cómo lo hago? Ay, qué desafío, qué reto. Por eso no hay nada más terrible cuando uno se para a predicar la palabra y uno ve gente distraída y uno ve gente que no está en otro mundo. Y uno dice a veces, ¿pero a qué vino? ¿A qué vino? Dígale a la persona que está a su lado, dígale, tú eres un predicador, predica creativamente. En cuarto lugar, la palabra de Dios debe de ser hablada y enseñada no solamente convincentemente, consistentemente, creativamente, sino que les voy a dar una palabra rara, pero se las voy a explicar. Conspicuamente. Conspicuamente. Ya les voy a explicar esa palabra que es una palabra técnica. Nosotros casi no manejamos esa palabra, pero es para que armonice y rime con el bosquejo. Pero la palabra conspicuo es algo que es visible. Algo conspicuo es algo que se ve. También se traduce como ilustre, algo que llama la atención. Eso es algo conspicuo. Entonces, cuando hablamos de que la palabra de Dios debe de ser hablada y enseñada conspicuamente, conspicuo significa eso, visible, ilustre, sobresaliente. ¿En dónde está eso? Versículo 8 y versículo 9. Miren lo que dice. ¿Están conmigo? Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Es decir, que esa palabra fuera ¿qué? Visible. Eso es lo que estamos hablando. Por eso estoy diciendo de que debe de ser hablada y enseñada conspicuamente. En estos dos versículos se dan instrucciones a los hijos de Israel en torno a tener siempre presente, visible, la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Sabe que los rabinos en la época de Jesús tomaron estos versículos literalmente? Literalistas se le conoce. Porque no vieron el principio que había ahí, sino que al pie de la letra lo hicieron. Y entonces se colocaban aquí versículos en las manos y en la frente se colocaba una cajita de cuero. Y en esa cajita de cuero adentro había pasajes de la palabra de Dios en pergamino. Y entonces literalmente la cargaban en la frente, literalmente la cargaban en las manos. Y esa fue la crítica que Jesús le hizo a los rabinos de la época, que ellos estaban más preocupados por el exterior, por los adornos, por todo eso, que en realmente ¿qué? Vivir la palabra del Señor. La intención de Dios en este pasaje cuando dice que la llevemos en las manos es los hechos. Es decir, que los hechos, cuando dice que la llevemos entre los ojos, que los hechos, que los deseos estén controlados. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Que todo lo que yo hable, que todo lo que yo diga, que todo lo que yo piense esté permeado. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Yo qué